Buen día, vamos a presentar la exposición de nuestro material virtual, el acero. Nuestro grupo está conformado por Ferney Adriano Barrero, Wilson Alexander Flechas, Carlos Jesús Arciniegas, Wilmer Gómez y Carlo Steve Alfonso. Pues bien, este es el contenido general del cual les vamos a hablar en esta exposición. Es a grandes rasgos todo lo que debería saber un ingeniero en el momento de diseñar un proceso de producción a partir de una materia prima. Entonces, la introducción del hombre ha venido usando materiales como herramientas de trabajo o para facilitarse la vida a nivel general. El acero es un elemento que no está disponible por sí mismo en la Tierra individualmente. Este es una aleación que se fabrica a partir de hierro y carbono. Su aparición fue relativamente tardía. Primero el hombre trabajó con metales como el cobre y el bronce, debido a que su punto de fusión era menor y pues estos metales podían ser trabajados más fácilmente. Cuando ya se pudieron lograr temperaturas más altas y se pudo llegar a la fusión del hierro, el hombre empezó a trabajar aleaciones y crear, digamos, nuevos materiales dependiendo sus necesidades de resistencia a altas temperaturas o necesitaba materiales con menor peso o algunas propiedades. Bueno, como se venía diciendo, la importancia del acero radica básicamente en que el hierro, después del aluminio, es el elemento más abundante en la corteza terrestre y pues su extracción es de una manera relativamente sencilla. La importancia del acero radica en que es un elemento muy versátil, un material muy versátil. Dependiendo la cantidad de carbono con la que se elabore la aleación, va a tener distintas propiedades de maleabilidad, de dureza, su punto de fusión también va a cambiar, eh, etcétera, etcétera. Una de las desventajas que presenta este material es que es muy susceptible a la corrosión. Es muy resistente debido a las fuerzas de cohesión que existen entre sus moléculas. Tiene la capacidad de dilatarse o contraerse de acuerdo a la temperatura, pero todas estas propiedades varían dependiendo el grado de aleación que se tenga del material. Entre las propiedades y características no se podrían dar como se le da a un elemento puro, por lo que hemos venido diciendo que se trata de una aleación. Dependiendo las composiciones de esta aleación, los valores de sus propiedades van a adquirir valores diferentes. Lo que sí se puede dar es un rango de valores aproximados entre los cuales se puede encontrar la densidad, la temperatura de fusión y ebullición, conductividades térmica y eléctrica que están relacionadas y coeficientes de dilatación térmica. Estos se pueden observar en esta tabla que se está presentando. Las aleaciones se pueden clasificar según el libro de Introducción a la Ciencia de los Materiales de Callister como aleaciones férreas o no férreas. En este caso, las de nuestro interés, las férreas, son principalmente pues, los aceros, que pueden ser de baja aleación o de alta aleación. Los de baja aleación se dividen en tres grandes grupos principales, que son los bajos en carbono, medios en carbono, altos en carbono. Más adelante vamos a profundizar en cada una de estas clasificaciones y sus aplicaciones y principales características. Los de alta aleación, pues es el acero inoxidable que es utilizado para aplicaciones de grado un poco más específico. Con la clasificación que vimos previamente, tenemos
en primer lugar los aceros de baja aleación. Entonces, una de las características de estos aceros es que cuenta con menos del 0.25% en peso de carbono. Son relativamente blandos, poco resistentes, dúctiles y tenaces. En cuanto a los aceros medios, estos se encuentran en concentraciones entre el 0.25 y el 0.6% de carbono. Presentan estas características, son un poco más resistentes que los aceros bajos en carbono, pero pues son menos dúctiles y tenaces. No se pueden utilizar tan confiablemente en aplicaciones como alambrados o cosas así. En tercer lugar encontramos los aceros altos en carbono. Estos aceros presentan como una de sus principales características que en la aleación el carbono se encuentra entre un 0.6 y un 1.4%. También son más duros, un poco más duros y más resistentes que el resto de los aceros, pero se encuentran principalmente en forma de láminas. Es poco usual que se encuentren en alambres. También su principal ventaja es que son resistentes a la corrosión. Bueno, el acero cuenta con un sinnúmero de aplicaciones entre las que podemos encontrar. Para el caso de los aceros de alta aleación, principalmente son usados en industria alimentaria, en instrumentación quirúrgica y situaciones que requieran de un máximo grado de higiene y limpieza, de esterilidad. Los aceros de baja aleación, entonces encontramos los más bajos en carbono, son utilizados en paneles de carrocerías de automóviles, tubos de estructuras y soportes de diversos materiales. Y los medios en carbono en partes de motores de vehículos, en piezas mecánicas, mientras que los altos son un poco más para herramientas especializadas y los que se usan en la parte eléctrica de las construcciones. Y bueno, también vamos a hablar de los precios del acero. En el mundo, pues casi en todo el mundo se produce el acero, principalmente en Asia, Estados Unidos, en la Unión Europea. Pero los precios del acero han ido en descenso en el último periodo del año. Ahorita les vamos a explicar por qué. Pero aquí en esta gráfica vemos cómo a partir de abril, más o menos en el trimestre de enero a abril de 2014, empezó un descenso en los precios a nivel mundial. Desde, como les decía, desde el año pasado el precio viene bajando, esto debido principalmente a un aumento en la oferta y a una baja en la demanda, especialmente en la China. Este país es el principal productor de acero en el mundo y últimamente ha tenido una desaceleración en su crecimiento y ha disminuido la demanda y el consumo interno de acero en ese país. Por tanto, ha empezado a exportar a otros países lo que no está consumiendo. Y esto pues ha hecho que muchas economías empiecen a producir menos, crea una demanda excesiva, una oferta excesiva y los precios empiezan a bajar. También vemos, según la Asociación Mundial del Acero, que la capacidad de utilización también viene en descenso. Esto posiblemente debido a lo que ya les había explicado,
por la desaceleración económica que está sufriendo China. Como aporte adicional les podemos comentar que la cantidad excedente que exporta China es la misma cantidad que produce Japón, que es el segundo productor mundial. Y esto, según la Asociación Mundial del Acero, seguirá sucediendo, es decir, el precio del acero seguirá cayendo porque los chinos seguirán exportando acero a todo el mundo. En Colombia, pues la situación no es menos dramática. Se ha visto que según una asociación establecida en Colombia de productores de acero, donde se unieron varias empresas colombianas, ellos presentan esta tabla y muestran un descenso donde dice básicas de hierro y acero en la producción del 6.3, aunque las ventas han ido en aumento. Esto parece contradictorio. La producción de acero en el país viene disminuyendo mientras las importaciones van aumentando. Las importaciones aumentaban un 431% entre el 2010 y 2012 y continuaron haciéndolo. Hace poco la asociación se reunió con el gobierno para que pusieran unas trabas a las importaciones de acero, ya que esto está frenando un poco la economía de este país. ¿Cómo se hace el acero? Bueno, pues el proceso de producción empieza en una mina como esta, que están alrededor del mundo, ahí básicamente en todos los continentes, y de ahí, de esas minas, se extraen minerales como estos: la hematita, la magnetita, la limonita y la siderita. Estos minerales son ricos en hierro. Bueno, ¿cómo se realiza el acero? Entonces, actualmente se usan principales tipos de horno o de conversión para la producción de aceros de baja aleación dependiendo de la materia prima. Dentro de esos están el arco horno, el arco eléctrico y el convertidor básico con oxígeno para la conversión de radio. Hablemos del alto horno. Es un horno especial en el que tiene lugar la fusión de los minerales de hierro y la transformación química de un metal rico en hierro llamado radio. El proceso del alto horno, pues se le introduce el combustible, el mineral, fundente y aire caliente. Los productos son principalmente la radio, dentro de los cuales está el acero y el hierro, y como subproductos están los gases, los polvos y la escoria. Las partes del alto horno, pues como vemos están enumeradas de 1 a 5. Está el crisol, que pues es la parte donde sirve como depósito de los materiales fundidos. Otra parte importante es la cuba, que es la unidad más alta del horno donde se realizan las altas temperaturas. Entonces en el alto horno se utiliza un fundente que generalmente es piedra caliza y se utiliza principalmente para que reaccione con las impurezas que hay en el hierro y pues que las pueda extraer normalmente. Tenemos el coque, que es el combustible que se utiliza en el horno. Tiene un alto poder calorífico, está compuesto por carbono y tiene una resistencia mecánica elevada para evitar que se pulverice a grandes cargas. Las reacciones de formación de la radio, generalmente pues el alto horno se divide por etapas, entonces en cada etapa existen cierto tipo de reacciones. Las más importantes son de reducción indirecta y de reducción directa. En la zona 1, que es arriba del horno, tenemos 150 grados a 400 grados de temperatura. Hay eliminación del agua higroscópica. En la zona 2, de 400 grados a 700 grados, tenemos una reducción indirecta de los óxidos de hierro. En la zona 3 se eleva la temperatura a 700 grados a 1350 grados y es donde ocurre una disociación de los carbonatos. Aquí es donde actúa el fundente
También hay una reducción de los óxidos de manganeso y hay una formación de la escoria primaria en silicatos. También hay una reducción directa del óxido férrico reaccionando con el carbón para formar hierro. La zona 4 se eleva la temperatura de 1360 a 1550 grados. En esta zona el hierro conserva un estado semisólido, pastoso y esponjoso. Está mezclado con ganga que pues aún no se disuelve directamente. Dentro de esta etapa también ocurren reacciones de reducción de óxidos y formación de escorias. En la zona 5 se eleva la temperatura a 1800 grados centígrados y ya es una zona donde ocurre una combustión. Entonces las reacciones que ocurren son las de una combustión exotérmica en las que el carbono se forma CO2 o monóxido de carbono. También hay desulfuración de la fundición. Vamos a hablar ahora del horno de arco eléctrico. En este tipo de hornos actúa la corriente eléctrica a través del material para calentarlo y posteriormente fundirlo. Tenemos varios campos de aplicación para este horno, como vemos, la soldadura, los hornos de fusión de metales y los hornos de reducción de mineral. En un esquema básico del proceso, en el horno se tiene la materia prima, que es básicamente chatarra triturada, se carga al horno y posteriormente se lleva a la etapa de fundición, en la cual se aplica la corriente eléctrica, que básicamente es una corriente que viene de un transformador para convertirla en corriente de alta intensidad y bajo voltaje. Pasamos, después de que el material está fundido, a la inyección del oxígeno y al soplado, que es lo que va a permitir la reacción. Posteriormente se forman las dos fases. En la fase superior se forma la escoria y en la fase inferior el acero fundido, que es el material de interés. Y se separan estas dos fases, se separan para obtener el material de interés. Las reacciones básicas que ocurren en este proceso de soplado de oxígeno son reacciones básicas de oxidación de los materiales férricos del hierro y de los materiales que podrían ser impurezas. Estas reacciones se dan en la fase de soplado. Es importante conocer el mercado nacional actual del acero. Según datos del Comité de Productores Nacionales de la ANDI y de la Asociación Mundial de Acero, entre enero y agosto del año 2015, Colombia produció 779.000 toneladas de acero. Para hacer una comparación con China, que es el mayor productor mundial de acero, ellos están produciendo 541 millones de toneladas. Sin embargo, es importante aclarar que esta producción se está tendiendo a disminuir y esto se debe a diversos factores. Por ejemplo, en el periodo de enero a agosto del año 2013 disminuyó un 11.2% con respecto al mismo periodo de 2012. Mientras que eso pasaba con la producción, las importaciones registraron un aumento del 20.2%. Además, la demanda local de aceros de enero a agosto de 2013 se totalizó en 1.380.000 toneladas, pero también ha venido registrando un descenso con relación al mismo periodo de 2012. Eso quiere decir que pues, la situación, algunos productores nacionales se han reunido y pues han como declarado que ellos están en capacidad de producir el total de acero necesario para satisfacer el mercado nacional, pero pues razón por la cual no sería necesario fomentar las importaciones como se ha venido haciendo últimamente. Solo en el año 2013 la industria
generó más de 6.000 empleos directos y 40.000 indirectos. Esta industria siderúrgica también aporta un 12% del PIB nacional y representa un 13% del empleo del sector industrial en el país. En cuanto a tributos, se registraron más de 256.000 millones debido a esta industria en todo el país. También esta industria viene realizando una gran cantidad de esfuerzos con el fin de mejorar su capacidad instalada y sus niveles de eficiencia y productividad. En Colombia este año se invirtieron 605.000 millones de pesos y esto es con el fin de un proyecto de mejorar niveles de eficiencia y productividad a los próximos 3 años. Gracias por su atención.